combate, ya ha ganado uno de los bandos y veremos ahora cómo recogen las armas para levantar ese trofeo que se hace en honor a los dioses. Eligen las armas más vistosas, aquellos creen que es del guerrero que va mejor armado, posiblemente el líder en ese momento. Y allí, en el mismo lugar de la batalla, se erige el monumento en honor a los dioses. El resto de las armas sabemos que las recogían y las llevaban a los templos de su ciudad y las colgaban como ofrenda en el templo. ¿Veis? Los escudos, los cascos, todo era colgado en los templos de sus dioses como ofrenda. Bueno, pues hecho el vídeo, bien. Y ahora vamos a pasar a la segunda fase, en la que nosotros, también a través de la cerámica vascular, bueno, la cerámica vascular, para que ustedes lo entiendan, es la cerámica que se pintaba siempre en los vasos dedicados o destinados a contener líquido. Los grandes vasos, las grandes ánforas, las grandes copas y demás recipientes para coger líquido, a eso se le llama cerámica vascular. Bueno, pues de esta cerámica hemos sacado el proceso, cómo se vestían los hoplitas, porque aparece muy representado, utilizando la Ilíada de fondo, que para ellos era como la Biblia para los cristianos. Bueno, pues la despedida del famoso héroe Héctor troyano, cuando va a combatir con Aquiles, cuando encontrará la muerte, en esa despedida se arma y ahí se despide de su mujer, de su padre y de su madre. Esto va a ser muy representado a lo largo de los siglos en la cerámica griega. Y esta despedida nos da la información de cómo se vestían. Y veremos que lo harán siempre de abajo arriba. Primero se colocarán todo el armamento que va desde los pies hasta terminar por la cabeza. Y veremos que es por un motivo sencillo de comodidad, porque para ponernos la greba nos tenemos que agachar y si no tenemos nada encima nos es muy cómodo. Luego irá el pectoral y terminará poniéndose el casco en la cabeza, que le impedirá agacharse porque se caería, ya que no lleva sujeción de correa, sino que el casco en ese momento era por el propio peso en la cabeza cómo se sujetaba. Y luego posteriormente pues cogerá las armas. Así que cuando quiera vamos a ver el proceso. Recuerden, siempre será desde los pies hasta la cabeza. Luego veremos y analizaremos el armamento pieza por pieza. Primero se coloca las protecciones de la espinillera, que se llaman las queménides, vulgarmente llamadas, bueno, pues las grebas. El escudo de los hoplitas no le tapaba la parte inferior de las piernas, entonces tenía que protegérsela con estas grebas de metal, siempre de bronce, muy pesadas. Una vez que se ha colocado greba pasa a ponerse el tórax, que es la armadura que le protege el cuerpo. Veremos que tiene una parte delantera y una parte trasera y se cierra mediante bisagra y unas correas en los laterales. Luego, cuando hablemos del equipo, profundizaremos un poco más en el uso y el porqué. Pues ahora el guerrero ya tiene puesto las queménides, tiene puesto el tórax, es decir, la protección de las piernas, la protección del pecho, y el siguiente paso será ponerse el casco, que se denominaba cranos. De ahí viene la palabra cráneo, para que ustedes más o menos lo entiendan. Precisamente este casco fue el que dio paso a este proyecto, porque es la reconstrucción de un casco que apareció en la tumba de un guerrero de ambiente fenicio en Málaga, justo en el centro de Málaga,
Y este proyecto nació en conjunto con el Museo Arqueológico de Málaga porque pidieron a la colección museográfica de Tuna que por favor reconstruyese el casco por completo como era. Y a partir de esta reconstrucción de este casco pues nació el proyecto de reconstruir la posible panoplia que llevó este guerrero malagueño, o malagueño en este caso, de Málaga, en ese ambiente público y fenicio del siglo VI, que en el siglo que se ha fechado con la tumba. Más bien en la primera mitad del siglo VI. Le va a colocar la espada porque el casco veréis que lleva una amplia cresta, ¿vale? Hecha con cola de caballo, y para que no le moleste la correa al pasar se coloca primero la espada y luego se colocará el casco. La espada se llevará sobre la sila muy alta y de forma paralela al suelo. Aquí vemos cómo le colocan el casco, luego veremos un poco más las características especiales de este casco. Y una vez colocado el casco, pues se le armará primero con el escudo y luego recogerá las lanzas. Pero le digo que ahora hablaremos un poco más en profundidad de cada elemento de la panoplia de este casco. Adelantarles que no solo vamos a hablar de la funcionalidad del elemento defensivo o ofensivo de cada arma, sino que en esta época, generalmente en toda la antigüedad, los elementos no solo eran funcionales, sino que además eran una obra de arte y detrás de esa obra de arte había siempre una simbología. Así que funcionalidad, arte y simbología iban siempre unidas de la mano. Cada vez que se creaba pues, un arma, una copa para beber o cualquier elemento. Aquí notarán ustedes que va a ir armado con 2 lanzas en vez de una, que es la típica que se conoce en el mundo plica, porque ya les digo que nosotros pues, hemos dado un pasito un poco más adelante y no nos hemos quedado con el simplismo de los plitas que nace desde el principio, y les vamos a explicar cómo evolucionaría. Y al principio pues utilizaron 2 lanzas, que luego hablaremos más el porqué. Bueno, pues aquí ya tenemos a nuestro aristócrata, a nuestro guerrero totalmente armado para el combate. Y bueno, vamos a proceder ahora a explicar un poco esta panoplia, ¿vale? La parte funcional de cada parte de la panoplia, del armamento, la parte artística y la parte simbólica que representa cada parte del armamento. Bueno, y vamos a comenzar, Modesto aquí no, ¿verdad? ¿Todo bien? Vamos a comenzar por la greba, la efeméride, esa parte que protege la parte inferior de la pierna. Coge el escudo, Iván, por favor. Si se fijan ustedes, cuando uno aprieta coge el escudo y se cubre, verán que la parte que le queda debajo de las piernas queda siempre descubierto. Y por eso utiliza estas grebas, estas espinillas metálicas de bronce muy pesadas. Pero vemos que no solo tiene una parte funcional, sino veremos que está profundamente decorada. En este caso representa 2 monstruos de la mitología griega, que son las gorgonas. Las gorgonas, que eran 3 hermanas gemelas y que tenían un carácter para los griegos protector. De hecho, en esta época, estos seres monstruosos, ¿vale?, siempre estarán representados en los templos a modo de protección y en los oráculos. Así que nuestro guerrero ha decidido no solo darle funcionalidad, una funcionalidad práctica, sino también una simbología a ese sistema defensivo. Y ha utilizado un elemento, como son estos 2 monstruos de la mitología, a forma de defensa y de protección
pues si protegía los templos, también le protegía a él. Como hemos dicho, las gorgonas eran 3 hermanas, pero una de ellas era solo mortal, que era Medusa. Veremos continuamente como en el mundo griego, sobre todo en el militar, Medusa es representada en las corazas, en las grebas, en los escudos, en los cascos, como símbolo protector. ¿Bien? También hemos elegido estas grebas con esta simbología porque nos va a meter también un poco, y aprovecho para decirlo, en la religión tartésica según la veían los griegos. ¿Bien? Y Medusa, bueno, la gorgona, las 3, eran hijas de 2 divinidades marinas, de Forcis y de Seto. Estas divinidades tuvieron estas 3 hijas, estas 3 gemelas, de la cual Medusa, vuelvo a repetir, la única mortal y la que tendrá más importancia, y según los griegos, vivían en la parte más occidental del Mediterráneo, concretamente, bien, en el sur de España o en el norte de África. En una cueva vivían ahí. Medusa, según la mitología, se apareará, porque en esta época no se casaba, bueno, con el dios Poseidón, el dios de los mares, y tendrá 2 hijos. Uno de ellos será Pegaso, el caballo alado, y otro será Criasol. Criasol, un gigante, ¿vale? Que vivirá en la isla de Eliteia, en la isla donde está Cádiz, donde está el núcleo de Tarteso. Y tendrá un hijo que será Gerión, que será el primer rey de la cultura tartésica. Por eso nosotros también hemos querido utilizar esta simbología para unir un poco el mundo tartésico según la visión mitológica de los griegos. También es curioso pensar que este guerrero se armaría con estas 3 hermanas, llevaría posiblemente las 2, como las lleva la greba, y la tercera posiblemente la llevaría representada en el escudo. Decirles también que estas grebas están sacadas de 2 grebas originales encontradas en Olimpo. Bien, y nosotros pues las hemos reconstruido tal como. Y su sistema, por supuesto, defensivo, pues ya lo hemos explicado. Así que tenemos el sistema operativo, el sistema artístico de su trabajo y el sistema simbológico de protección, no real, pero sí psicológica. Bueno, vamos a pasar a la parte del tórax, la parte que le protege el pecho. En realidad, el guerrero de esta época con el escudo estaba suficientemente protegido. Como vemos, es un escudo que le protege prácticamente todo el cuerpo, solo le deja la cabeza y la parte inferior de las piernas. Y sabemos que la armadura corporal no era obligatoria para formar parte de este ejército de aristócratas, ¿vale? Era opcional. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el siglo VI, en las Olimpiadas, hace una carrera, que es la carrera de los hoplitas, y en ella se exigía el armamento que se necesitaba. Y el armamento, el que aparece representado en la cerámica, y que nos habla, por ejemplo, en la Ilíada, cuando corren y hacen una competición, es simplemente las grebas, el escudo y el casco. Por lo cual sabemos que la opción del pectoral era opcional. Indudablemente, todo aristócrata que tenía el suficiente dinero para comprársela se le va a poner, porque era una doble protección. Y cuanto más protegido vaya a la guerra, pues mucho mejor. Pero no era realmente obligatorio. En este caso, es un aristócrata de mucho dinero, es una persona muy pudiente y que ha decidido pues, ponerse este pectoral. Que sí es verdad que le da más peso y le quita un poco de movilidad, es verdad también que lo sacrifica por la mayor protección personal. Bien, la representación que tiene este pectoral, si vemos, es que los 2 pectorales tienen 2 grandes serpientes marinas. ¿Qué representan estas serpientes marinas? Pues representan la figura de la diosa Seto, la madre de la Medusa. Seto era representada en el mundo mitológico griego como una gran serpiente marina. Pues aquí la lleva también a modo protector. Así que une el sistema de la simbología de las 3 hermanas, de las gorgonas, con el de la madre, esta monstruosidad marina, que se llamaba Seto. La palabra cetáceo, que son las grandes ballenas y las orcas y demás, pues provienen precisamente de la palabra Seto en griego, que es esta divinidad marina, este monstruo marino gigante, en forma de serpiente. Como dijimos antes, la coraza, el tórax, tiene parte delantera y parte trasera. Si te das la vuelta. Bien. Y este tipo de coraza además tiene otra particularidad, que si vemos que la parte inferior se abre hacia afuera.
Son unas corazas que se les denomina actualmente de tipo campana, porque si vemos hace la forma de una campana. ¿Y por qué tenía esta forma? Porque esto le permite mayor capacidad de movimiento. Se puede doblar hacia abajo, si fuese recta se le clavaría la ingle y lo obligaría siempre a ir recto, pero sobre todo lo más importante es que la mayoría de estos aristócratas iban al combate en caballo. Es decir, tenían dinero, y con lo cual en el vídeo hemos visto que todos se desplazan andando, pero la realidad es que la mayoría de estos aristócratas iban a la guerra en caballo. No combatían en caballo, se bajaban del caballo y combatían a pie, pero iban en caballo y en caso de necesidad de huir o de salir rápido del combate, les esperaba un ayudante, se montaban en el caballo y salían por patas. Rápido. Bien en carro o bien en caballos individuales. Esto les permitía también montar cómodamente en el caballo, es decir, sentarse en el caballo sin que la armadura les molestase. ¿Vale? Este tipo de coraza será el típico de esta época, que luego variarán con el tiempo. Pero el tipo campana será el típico, y sobre todo de la gente más pudiente, de la gente con dinero, aquella gente que se podía desplazar o podía montar a caballo en ella. Bueno, vamos a pasar a la pieza principal, que es el casco. ¿Vale? El casco que es por el que nace este proyecto, que es una reproducción exacta y completa del casco que se encontró en Málaga, en esa tumba famosa del guerrero, de ese ambiente fenicio del siglo VI de época arcaica. Bien, el casco, como vemos, le protege toda la cabeza. Bien, y solo le deja la visión de los ojos. Esto tiene una ventaja y tiene un inconveniente. La ventaja es que no va a recibir prácticamente impacto por ningún lado de la cabeza sin que esté cubierto, pero el inconveniente es que le reduce la visión simplemente a una visión frontal. O sea, no tiene visiones laterales, con lo cual un ataque por los lados, un ataque por detrás, pues le sería mortal. Pero como luchará siempre en una formación acompañado a su izquierda, a su derecha, es en lo que se basará. Porque siempre sabrá que tiene protegidos los costados por los compañeros. Así que aumentará su defensa y reducirá su visión, pero que será prácticamente la única que necesite, porque siempre va a luchar, como vimos en el vídeo, frontalmente. Nunca esperará un ataque lateral ni por la espalda. Son dos ejércitos que se citan, son dos ejércitos de aristócratas que lucharán en una formación cerrada y frontal. Con lo cual, pues, protege toda la cabeza y reduce esa visión porque no le importa, porque sabe que a la izquierda y a la derecha tiene un compañero que le va a defender. ¿Bien? Vemos que el casco tiene otra particularidad, que tiene la cresta de forma transversal. Bueno, pues esto, cuando hicimos el estudio del casco de Málaga, generalmente todas las crestas que aparecen son verticales, muy transversales, pero nos dimos cuenta que le quedaban dos tetones. Bueno, dos tetones son dos pequeños salientes, que uno se lo presentaba en este lado y otro lo presentaba en la sien. Y luego quedaban los dos huecos, dos agujeros, aquí y aquí. Con lo cual sabíamos que tenía 4 tetones dispuestos transversal. Esos 4 tetones estaban destinados para una cresta de tipo transversal. También lo hemos buscado y aparece también representando tanto en la cerámica griega de la época como en la escultura de la época. Así que menos frecuente, pero también existieron este tipo de crestas transversales. En este caso, el estudio del casco nos dio el resultado que la cresta, pues en este caso, pues era transversal. Cosa que está muy bien porque hay muy pocos cascos, o yo creo que es el único que se conoce ahora mismo en el mundo militar griego antiguo, que con seguridad se sepa que tiene la cresta transversal. De los que se han encontrado arqueológicamente, obviamente. Pero ya decimos que la representación de la pintura y de la escultura sí aparecen. Pero hasta ahora no había aparecido ninguno físicamente, arqueológicamente, con estas características. La función del penacho, pues la función del penacho simplemente era impresionar. Hacerte más alto, hacerte más vistoso y más impresionante. No tenía otra función. No sea algo como en el mundo romano, que tendría una función dentro del ejército identificativa. Aquí, pues no la tiene, nada más que es la de impresionar. Digamos como la cola del pavo real. La extiendo y soy el pavo real más grande, pues esto es prácticamente lo mismo. Aquí se competía por llevar las crestas más grandes, más llamativas, parecer más alto y parecer más machoso. Vemos luego que tiene un montón de representaciones también artísticas y simbólicas, igual que la griega. Y vemos que, bueno, no lo van a ver muy bien porque estamos un poco en la penumbra, pero le adelanto que aquí tiene dos serpientes, otra vez esos dos monstruos marinos que tiene en el pectoral, los vuelve a tener en el casco.
Lo elegimos así porque también conjuntaba un poco. Decirle antes que este pectoral es original, está en Imán, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, fue comprado en la década de los años 20 en Grecia, pero está allí. Como es una pieza que está aquí y tenía estas dos grandes serpientes marinas con el casco, por eso lo elegimos, ¿vale? Para que hiciese un poco juego con el casco. Tiene estas dos grandes serpientes marinas del sistema protector y luego vemos, mira la cabeza, que representa tanto aquí como aquí dos águilas en forma de picado, con las garras hacia adelante. ¿Por qué? Esta simbología, si tiene una protectora, también va a representar una simbología de agresión, de ataque, de destrucción. Y va a coger las águilas porque es el símbolo de Zeus, el padre de los dioses, el más poderoso de todos, aquel que con los rayos destruye a cualquier tipo de enemigo. Bueno, pues aquí ha adoptado, ¿vale?, esas águilas, no para protegerse, sino para agredir psicológicamente al enemigo. Utiliza su propia protección, vamos a repetir, la Medusa y la diosa Ceto, esa diosa marina, pero también utiliza psicológicamente un sistema agresivo como son esas águilas del dios Zeus, del dios destructor, del padre de los dioses. El casco también no solo tiene una función defensiva frontal, porque si le vemos, aparte de los ojos, pues prácticamente ninguna punta de lanza puede dañarle, si no en los ojos, la cara. Vemos que también, date la vuelta, es integral. Y decimos, bueno, y por si luchaban frontalmente y no tenían ataques laterales y traseros, ¿por qué cubre el casco entero? Podía tener una máscara y cubrirse. Bueno, date la vuelta ahora. En una formación cerrada, como la formación oclítica, en un momento dado, bueno, pues los compañeros de atrás también combaten. Es decir, la primera línea tiene sus lanzas. Me van a permitir un momento. Con la lanza como si fuera combatir. La primera línea tendría su lanza atacando y la segunda línea la sacaría por aquí detrás, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que en una formación cerrada, ¿verdad? Así, puñala así. Ahí, vale. En una formación cerrada se va a producir una pelea donde nos vamos a empujar, y eso es lo que pasa. Si me empujan para un lado. Incluso si yo quiero tirar para atrás para golpear, puedo incluso dañarle para adelante y para atrás, cortarle la cara. Por eso es también importante el protegerse en una formación cerrada por detrás, para cubrirte de los posibles golpes y ataques de tus propios compañeros. Ya no solo vas a recibir para adelante, sino corres el riesgo de cortes y golpes laterales o traseros al pelear en una formación cerrada donde hay mucho empujón, donde hay mucha ida, donde hay muchas vueltas y es complicado, ¿vale? Entonces este casco tendrá la función de protegerte no solo del enemigo delantero, sino de las armas de tus propios compañeros, que si te dan protección, pues también te dan un cierto peligro a la hora de combatir en esa formación cerrada. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pieza, que es el escudo. El escudo es una pieza que para nosotros ha tenido mucha importancia porque de todas estas piezas, ¿vale?, es la que se ha reconstruido fidedignamente como se reconstruye en la época, y además se ha reconstruido en el taller de arqueología experimental de aquí de la colección museográfica de Villena, de la mano de Damián. ¿Damián dónde está? ¿No está? Está por ahí. Bueno, Damián ha sido el artífice de construir este tipo de escudo, que ha sido realmente muy complicado de hacer, porque, vuelvo a repetir, se tienen muy pocas nociones de cómo eran estos escudos. Están fabricados en madera, la madera no llega, a lo largo de los siglos no llega, es un material orgánico que rápidamente se descompone, y entonces pues hay muy poca información de cómo se construían estos escudos. Entonces hemos necesitado hacer varias pruebas hasta saber cuál era la forma. Sabíamos que está compuesto de 5 o 6 tablas que se pegan y se encolan, se recortan en redondo y forman el escudo. Pero si vemos, esto tiene una forma que sería la tabla curva y luego aquí otra curvatura y salida. Primero se probó con tablas, se intentó doblar las tablas, mojándolas y darle la forma, y fue prácticamente imposible. Descubrimos que el sistema no era cortando los tablones, encolándolo, mojándolo y dándole la forma. Era imposible. Entonces se recurrió a un segundo sistema. Se cogieron 5 bloques de madera maciza, se encolaron
y se tallaron primero por delante y luego por detrás. Así es como se consiguió hacer el escudo. El trabajo es terrible, es de meses. Por eso eran armas realmente caras y complicadas de hacer. Pero además, este escudo, estas tablas de madera que se tallan con esa forma, van recubiertos de una capa de bronce exterior. No es una capa protectora, porque el bronce no es realmente muy grosso, pero lo que hace es coaccionar las maderas, evitar que se despeguen, hacerlas más macizas y al mismo tiempo evita que se humedezcan y se pudran, ¿vale? Entonces aquí vemos, bueno, como está pintado por delante, no aprecian el metal, pero por el borde podrán ver perfectamente cómo es un borde de metal que se dobla, en este caso en forma de triángulo, ¿vale? Que vamos a explicar que tiene el por qué está en forma triangular, porque podría haber doblado una pestaña y simplemente sembrar una triangular, pero estos escudos, dale vuelta ahí, como el borde es la parte más delicada, la que va a recibir más impacto, estaba no solo al darlo doblada, sino que le anexionaban unos fragmentos de madera que doblaban el grosor del borde, lo hacían más resistente. Pero cuando recibía un impacto por arriba o una punta de lanza, solía partirse. Si hubiese sido solo una pieza, habríamos tenido un problema, porque habría que cambiar prácticamente todo el escudo. Por eso estaban hechos en piezas independientes. Entonces, si se partía una pieza independiente, da la vuelta. La manera más fácil, pues es, si la pieza era hecho, pues levantábamos las 4 dientes, sacábamos la pieza dañada, metíamos la pieza dañada y volvíamos a bajar estos 4 dientes. Así que tiene una comodidad. No es un simple adorno, no está triangulado por adorno, sino porque es muy cómodo a la hora de recambiar las piezas que se partían del escudo. Vamos a ver la parte cómo se cogía. La forma de cogerlo por el gran peso que tiene. Luego, cuando acabemos, si alguien se quiere acercar a intentar coger el escudo, se va a dar cuenta de lo que pesa, ¿vale? Pesa cerca de 20 kilos. Entonces, bueno, la forma normal de cogerla, la única forma es mediante el antebrazo y la mano, y el brazo en 90 grados, para poder pegar todo el cuerpo y apoyar el borde en el hombro, para descansar el escudo, ¿vale? Entonces vemos que para sujetar el antebrazo tiene esta pieza de metal, esta brazalera que se llama porpax, que es donde pasaba el antebrazo y descansaba. Y luego aquí hay una cuerda que se llamaban antilabe, es lo que la agarra. Esto y el brazo en 90 grados te hacen permitir sujetar el escudo con mayor fijación. Aparte, como he vuelto a decir, esta forma cóncava hacía que te lo pusiese sobre el hombro y descansase, porque era prácticamente la única manera de soportar el peso de este escudo durante un tiempo largo. También vemos que tiene una protección, un acolchado, que en este caso es en piel de borrego, que le servía pues para el roce del brazo, para protegerlo mejor y para amortiguar los posibles golpes que venían por fuera, para que el brazo no sufriese con el golpe de la madera. Y luego vemos aquí que tiene una serie de adornos, también hechos en cola de caballo, que todo el mundo me pregunta, ¿para qué sirve? Pues nadie lo sabe. No sabemos realmente dar la explicación, aparecen en todo, en todas las piezas cerámicas, pero no sabemos por qué le ponían estos adornos. Luego veremos que en el escudo del siglo V sí hay una funcionalidad, pero también será diferente. Vale. La parte artística es que estos escudos iban pintados y van a tener una razón no solo artística, sino funcional y lógica que ahora vamos a explicar. Pero antes vamos a centrarnos en el tema. ¿Cuál es el tema? De nuevo el águila. El símbolo de Zeus, ese símbolo destructor, el símbolo del dios más poderoso, ese símbolo agresivo, que representa en el casco y lo va a volver a representar en el escudo. ¿Bien? ¿Por qué se pintaban los escudos? Verán ustedes, para mantener una formación cerrada coaccionada, es decir, para que esta formación cerrada nadie dude en ningún momento de abandonarla, porque como hemos dicho, uno depende del otro, todos dependen del que tiene al lado. Si uno se quita, deja vendida esta formación, no hace falta solo la disciplina. La disciplina es importante, pero en un momento dado la gente huye y se quita. Eso es inevitable. El miedo en el hombre es inevitable, por mucha disciplina que tenga. Pero hay una cosa que coacciona al grupo y que hace que no suceda este hecho. ¿Cuál es? El lazo sanguíneo. Así que estas falanges, primeras, iniciales y luego posteriores, estaban formados por grupos familiares. Es decir, el padre luchaba con el hijo,
el hijo con el hermano, con el primo, con el tío, con el sobrino. ¿Qué permitía esto? Que cuando el hijo caía, el padre y el tío no le iban a pagar, se quedaban en la posición. Este grupo de unión sanguínea era muy importante dentro de la falange, iban unidos así, y si no eran familiares, eran vecinos, y se conocían de toda la vida, se habían criado pequeños, y había un lazo familiar que les hacía permanecer siempre conjuntos. Bien, pues para reconocer este lazo familiar, aquí nace la heráldica por primera vez. Es decir, vamos a utilizar cada uno un símbolo personal de su escudo que lo reconozca en el combate cerrado. Porque como vemos, cuando una persona se pone el casco prácticamente es irreconocible. Pero si yo llevo un escudo que digo, ojo, soy tu primo, ojo, soy tu hermano, en caso de disgregación, tú reconoces rápidamente cuál es tu lazo familiar y te pegas a él y no lo abandonas. Bien, pues esta cohesión familiar se va a representar por primera vez mediante la heráldica. Bien, por eso todos sus escudos van pintados y van decorados, no por un capricho, porque esto en el rosa del combate se terminará yendo y tendrán continuamente que ir pintándolo. Es por una necesidad de identificación, ya que la identificación del rostro queda tapada totalmente por el escudo. Y ya no solo a nivel familiar, sino a nivel de conjunto, porque muchas veces estos grupos se unían y si yo no reconocía el escudo heráldico que tenía delante, yo sé que era un enemigo, pero yo sé quién eran mis amigos, sé qué escudo llevaban. Si el que tengo delante no lo lleva, es un enemigo. Bien, así que hay que combatir con él. Esta era la funcionalidad de pintar el escudo, no solo decorativa. Pero tiene, también hemos dicho, la simbólica del águila que representa y que hemos explicado antes en el campo. Bueno, hemos visto el sistema defensivo, vamos a pasar al sistema ofensivo, el de las armas. Hemos explicado antes lo de la evolución de los plitas de la formación cerrada. Siempre se ha explicado que los plitas nacen con la poli y automáticamente con nace la plitas saque la falange o formación cerrada. Vuelvo a repetir que esto no es así. En la historia todo tiene una evolución. Nada nace de hoy para mañana. Es decir, mañana no somos plitas y pasado ya lo somos y luchamos en formación cerrada. No, necesita un tiempo de prueba, un tiempo de aprendizaje, un tiempo para llegar a esa formación cerrada que luego veremos. Entonces los plitas de esta época van a luchar en formación cerrada, sí, en determinado momento, pero generalmente luchará en una formación abierta. Es decir, actuará como un muelle. En caso de necesidad se cerrarán, en caso de no necesidad o de necesidad contraria se abrirán. ¿Por qué lo sabemos? Por el tipo de armamento con el que aparece representado. Si en el siglo V vamos a ver que es diferente, aquí vamos a ver que la espada que lleva, bueno, en este caso es un modelo arqueológico que ha estado fechado siempre en época arcaica, desde el siglo VII hasta mediados del siglo VI, el tipo de Nahue II, que se llama, es una espada que vemos que no solo sirve para luchar en formación cerrada, sino que también sirve para atajar en formación larga. Con una espada de este tamaño, en una formación cerrada, yo no puedo golpear porque le doy a mis compañeros. No puedo hacer el ejercicio de mover hacia los lados, porque estamos cerrados. Es decir, el que tiene detrás está aquí. Si tú haces así para golpear, le vas a dar con la espada. Y si haces así para golpear, le vas a dar del lado. ¿Esto qué requiere? Que este tipo de espada nos está diciendo que en un momento dado esta formación luchaba abierta y que utilizaban las espadas para golpear, para atajar con ellas. Con lo cual no estaba en el grupo cerrado. ¿Bien? Vemos que la espada además, veremos la característica de la espada que en el último tercio se ensancha. ¿Por qué? ¿Por qué se ensancha en el último tercio? Porque actúa como un hacha, todo el peso de la espada se va a venir aquí, justo en el sitio que golpeo, para golpear con más potencia y con más fuerza. Esto va a permitir cortar brazos y piernas de un solo tajo, como si golpease con un hacha. Por eso en su último tercio se ensancha, se hace más pesada y más ancha. Y luego vamos a ver aparte que lo que lleva son dos lanzas y no una, como lleva los plitas, que luego veremos más tarde, del siglo V de esa formación cerrada. Veremos que lleva dos tipos de lanzas y se representa siempre así en la cerámica y en la escultura, en esta época arcaica. Una lanza más corta, que la utilizará para lanzar a modo de jabalina, y volvemos a repetir lo mismo. Para poder lanzar una jabalina, yo necesito espacio para poder tirarla con fuerza, con lo cual no puede haber nadie detrás mía, porque si hago así le pego al de atrás. Con lo cual sabemos que en un momento determinado de la batalla, cuando lanzaban sus lanzas, estaban en una formación abierta, no en una formación cerrada, porque el concepto de falange griega
es luchar siempre en formación cerrada, desde el principio hasta el final. Y el concepto que hay en el hospital arcaico del siglo VI no es ese, es me cierro si me conviene, me abro si me conviene. No es realmente una falange al uso propio de lo que conocían los griegos como falange de formación cerrada. ¿Bien? Y luego tendrá una lanza más larga que, una vez utilizada o lanzada larga y en formación cerrada, pues utilizará, como hemos visto en el vídeo, el escudo y a golpear con ella, Así que utilizará dos lanzas en el combate. Y esto pues lo hemos querido nosotros representar, y es la primera vez que se presenta un hospital tipo arcaico con este tipo de armamento, porque hasta el momento todo el mundo ha representado el hospital arcaico como el hospital del siglo V, como el hospital que veremos ahora de esa formación cerrada, desde que empieza hasta que acaba, que solo utilizará una lanza, como veremos ahora. Pues adelante, Iván. Y ahora vamos a hablarle de esa evolución que hemos hablado, de ese hospital del siglo VI, de la época arcaica. La época arcaica, decirle también para que se entienda un poco, el siglo VII y siglo VI. Y al final del siglo VI va a entrar lo que se llama la época clásica, que durará el siglo V y el siglo IV. Y vamos a ver que hay una diferencia en el armamento, ¿vale? Una diferencia fundamental. Vamos a empezar por el casco. Bueno, el casco prácticamente no varía, pero empiezan a perder esas crestas. ¿Por qué? Empiezan a ser armas más funcionales, no tan artísticas, no tan simbólicas y más funcionales. Porque a mediados del siglo VI, conforme las polis crecen y se expanden, las ciudades van a necesitar de más combatientes, tanto para defenderse de otras polis que han crecido, como para agredir a otras polis. Entonces, si antes dijimos que en el ejército solo militaban los aristócratas, Solón, ¿vale?, que es un gobernador de Atenas, va a abrir un plazo para que pueda entrar cualquier ciudadano que se pueda armar. Ya no se le exige ser aristócrata, sino si tienes ya el suficiente dinero para comprarte tu propio armamento, vas a poder defender la ciudad, vas a poder entrar en ese sistema cerrado de combate, que en este caso es cerrado y abierto. Vas a poder formar parte de la comunidad que defiende la ciudad y por lo tanto también vas a adquirir derechos políticos que antes no tenías. Porque en las polis arcaicas, la ciudad arcaica, los que llevaban la política eran solo los aristócratas. Simplemente. Ahora, con la entrada de cualquier ciudadano al ejército, estos van a entrar también en la política de la ciudad. Y esto será un paso fundamental, porque llegado el siglo V, prácticamente el dominio de la política será de los ciudadanos. Ya no solo será de la aristocracia, sino de la mayoría de los ciudadanos. Nacerá lo que será la democracia. Ahora todos podemos votar, todos podemos entrar en la política y todos podemos defender nuestros derechos, como grupo social, todos. Y ahí nace la democracia. Es un paso muy importante, ¿vale? El que hace Solón al permitir que cualquiera que tenga dinero para comprar su arma pueda entrar a defender la ciudad y por lo tanto adquirir esos derechos políticos. Estos ciudadanos no tienen el dinero que tienen los aristócratas. Entonces van a ir buscando un sistema de armamento igual, pero siempre más económico, ¿vale? Que les permite tener la misma ferioridad de defensa, pero que no les cueste tanto dinero. Y vamos a ver, fíjate, cómo empieza por ese torre, ¿vale? Por esa coraza. Empezarán a desaparecer las pesadas corazas de bronce. Esas corazas que son muy buenas, pero que te quitan libertad, movimiento y que te asfixian. Porque luchar con mucho peso hace que a los 5 minutos estés asfixiado y tu rendimiento físico y psicológico bajen en el combate. Ahora van a utilizar unas armaduras que se llaman linotórax, que son unas armaduras fabricadas de capas de lino encolada, hasta 20 capas de lino encolada. Eso es una auténtica armadura que aguanta cualquier tipo de embate. Nosotros en la última gran... ¿cómo se llama lo que hacemos? El último gran cátedra, perdón, llevamos precisamente una actividad que es que reproducimos un cuadrado de linotórax con 12 capas, solo no llegamos ni a 20 y le disparamos con arco de 60 libras, ¿vale? Casi 30 kilos de impacto y no fueron capaces de atravesar. A 10 metros
Las flechas quedaban clavadas, pero no la atravesaban, y si acaso un poquito, lo suficiente para que no fuesen mortales. Entonces estas armaduras eran casi mejores que las de bronce y más baratas, ¿vale? Estas armaduras serán las que llevará el mismísimo Alejandro Magno. Es decir, es tan buena, tan resistente, que el mismo rey Alejandro se quitará no utilizar y utilizar un linotoras como este, ¿vale? Porque son más cómodas, son más flexibles, son más ligeras y aguantan incluso más que las de bronce. Entonces, a partir del siglo V, este será el tipo de armadura que empieza a utilizar el hospital griego, ¿vale? El linotórax, que como su palabra indica, protección de lino para el pecho, lino, tórax. ¿Bien? Pero, por ejemplo, aquí vemos que refuerza, la parte de arriba la refuerza más que una placa de bronce, porque quizás cuando se te cansa el escudo un tiempo, lo que tiende es a bajarlo, y esta parte va a quedar más protegida. Así que la protege con una lámina de bronce. ¿Y qué encontramos? La cabeza de Medusa. Otra vez, la simbología protectora de la diosa que protege los templos, los oráculos y a las personas. Vuelve a aparecer Medusa. ¿Bien? También refuerza los hombros. Dale la vuelta, por favor, Iván. No solo refuerza el cuerpo, sino que la parte donde va a recibir los golpes de arriba abajo, que son los más contundentes, porque yo puedo golpear así con fuerza, pero si golpeo de arriba abajo, ese golpe es mucho más contundente. Lo va a reforzar con estas hombreras de lino. Ya no solo tendrá este grosor, sino que tendrá el doble por la parte de arriba, que es donde va a recibir más impacto. Dale la vuelta. El casco, como dijimos antes, pierde la cimera. Ya no hace falta, son soldados muy prácticos. La mayoría de ellos se vuelven hasta profesionales que van a luchar en otros ejércitos. Van a ser contratados por fenicios, por púnicos, incluso por itálicos. Contratarán a estos hoplitas. Entonces son soldados que ya buscan más la funcionalidad y desaparecen esas crestas que no sirven para nada, que incluso en el combate son un estorbo. Porque un golpe en la cresta te hace mover la cabeza y perder la visión en ese momento. Entonces empezarán a quitar todos esos elementos que antes servían para impresionar entre aristócratas, que en una guerra también con mucha caballerosidad, ahora ya se pierde. Ahora ya somos profesionales, vamos a la manteca. Hay que matar y sobrevivir. Y todas esas cosas se pierden. Y aquí lo vamos a ver. Que los cascos empiezan a aparecer todos prácticamente lisos y no aparecen sistemas de llevar ningún tipo de cresta ni de adorno. ¿Bien? El linotórax además lleva aquí la misma protección por medio de las tentubes. Esto le permite agáchate. Incluso ponerse de rodillas, teniendo esta misma parte protegida igual que arriba, porque tiene una doble capa de estos linos enrodados. Esto le permitirá montar caballo, agacharse, subir, correr, con mucho más facilidad y mucho menos peso que la arcaica coraza de bronce maciza. Vale. El escudo, bueno, el escudo no va a variar. El escudo va a ser igual. Pero vamos a ver que hay una diferencia en la parte inferior. Bueno, si te pones en forma de como aquí, para que te vean. ¿Sí? Es lo que decimos antes, lo único que va a quedar visible va a ser la parte de abajo, ¿vale? Y la parte de arriba que no te protege. ¿Vale? Veremos que abajo, no sé si lo saben ustedes, no lleva dos gredas, lleva solo una. ¿Por qué? Porque la pierna con la que se combate adelantada es solo la izquierda. Y en una formación cerrada se va a avanzar así. Porque no se corre. No mueve, ya no te abres tú en un momento dado para correr y despegar la pierna derecha, la tienes que adelantar a la izquierda. Ahora se va a cerrar la formación, se va a ir conjuntamente y se va a avanzar a la vez solo con el pie izquierdo por delante. Por eso se evita el gasto de aquella espinilla y solo utiliza la izquierda delantera, que es la que siempre va a sonar a la hora de avanzar, a la hora de combatir. ¿Vale? Reduce gasto, ¿vale? Reduce peso y está igualmente protegido. Bien, el escudo dijimos antes, no sé si recordarán, que en la parte interior había como unos flecos de caballo que no sabemos qué función tienen. A partir de ahora van a aparecer una especie de cuerda, que mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿y estas cuerdas para qué son? No tiene sentido. ¿A alguien se le ocurre alguna funcionalidad a esas cuerdas? Ahorcarse, Jesús. Para ahorcarse. Bueno, en caso de perdición, ustedes que te cojamos. Me pongo el escudo que me sale de aquí y me lo tiras para acá. No. La función tiene para cargarse, efectivamente. Analizando bien la cerámica, se ven que hay algunas que aparecen que sueltan una cuerda, la estiran y se cuelgan el escudo a la espalda, e incluso dos de las cuerdas sueltas y la pueden llevar como una mochila. ¿Vale? Aparte, sabemos por la literatura que cuando llegaban a casa los escudos se colgaban de las paredes de las casas.
y esto indudablemente pues era el sistema que tenía para colgarse. Así que aquí sí vemos una funcionalidad, pero lo que no atendemos es a esos escudos arcaicos que solo aparecen unos flecos, no aparecen fuera y que no sabemos qué funcionalidad tenía. Seguramente alguna simbología o algo de tipo religioso o supersticioso, ¿vale? Pero en este caso sí lo sabemos. Bueno, aquí está representado Pegaso, ¿vale? Pegaso es el caballo de los dioses, el caballo que utilizan los dioses para llegar a todos los sitios más rápido, ¿vale? Es un caballo inmortal y este será el símbolo que utilice, el caballo de la rapidez. Llevo la muerte tan rápido como Pegaso, ¿vale? Y además soy inmortal. Este caballo que tiene esa simbología de inmortalidad me la transmite a mí. Voy a sobrevivir al combate, ¿vale? Además nos une íntimamente otra vez con el mundo tartésico según la mitología de los griegos, porque es que dijimos que era Pegaso, uno de los hijos de Medusa. Bien, Medusa tuvo dos hijos, Criasor y Pegaso. Criasor será el padre de Gerión, uno de los reyes de Tarteso, y Pegaso será el otro hijo de Medusa. Así que lo hemos querido representar también para unir ese mundo de Grecia y Tarteso desde el punto de vista mitológico griego, ojo, real. Siempre hablamos del mundo simbólico y mitológico. Bueno, lo hemos querido traer aquí. ¿Qué elegimos? Pues esto. Muy bien. Pues nada más, la lanza larga y sobre una lanza que utilizará dos con la que combatirá así. Vamos a pasar ahora un poquito del vestimento de la mujer griega de este momento, ¿verdad? En este proyecto, bueno, pues no solo hemos querido traer la reconstrucción de un guerrero, de un hombre, ¿vale? De un aristócrata, sino que hemos querido dejarle también un margen a la mujer, a esa madre, ¿vale? Que aquí se ha representado en esa despedida, como despiden, siempre aparecen en la cerámica despidiendo al hijo, de una forma pues compugida, porque saben que su hijo no puede volver, y hemos querido darle pues ese espacio a la madre. Y vamos a darle un poquito de la forma de vestir de esta época. Y le voy a meter un poco en contexto. En la Grecia continental, la moda de vestir de la mujer era del tipo, del tipo dórico, ¿vale? Del tipo continental, del tipo dórico. Las mujeres vestirán una ropa que según Homero se llamaba eanos, ¿vale? Es un cuadrado de lana que se pliega y la parte superior se dobla formando, bueno, pues este despliegue o chalequillo por encima, ¿vale? Esto se llama apotigma. El apotigma sirve de función de chaleco. Pues si hace mucho frío, esto tiene una doble protección. Ya lo he hecho en lana, pero si me he hecho por encima, es decir, si se dobla encima, pues tenemos esta doble protección, el apotigma y el eanos. Se ceñirá la túnica siempre con lasone. Lasone es un cinto de tela, o un cordón o una tela ancha, que es lo que ceñirá el eanos al cuerpo, ¿vale? Y el queremón, que será este velo que portará de esta forma sencilla. Con el queremón se cubrirán solo la cabeza las mujeres casadas, y las jóvenes o no lo llevarán o no se cubrirán la cabeza, ¿vale? La forma del pelo, bueno, pues aquí hemos representado la forma de las cores arcaicas, que es a base de largas trenzas que caen por los lados y una cola que se recoge por detrás. Bien, la mujer arcaica, como hemos dicho, era tradicionalista y la forma dórica era la forma tradicional de la griega continental de vestir. Pero veremos que a partir del final del siglo VI la mujer griega va a cambiar su ropa y va a ser una ropa de tipo jónica. Los jónicos eran los griegos que vivían en el continente asiático, no los continentales de Grecia, sino los que vivían enfrente de ellos, en la parte de Asia Menor. Y tenían la forma de vestir oriental, la forma de vestir de los fenicios, ¿vale? Mientras que los continentales tenían la forma de vestir, como hemos dicho antes, dórica, europea, prácticamente continental. También un inciso, la actividad de la semana pasada, que eran las tanagras, son la forma de vestir que de la época, bueno, de la época helenística, esto es más tarde, a partir del siglo XIII. Hay tres épocas, que está la arcaica, la clásica y la helenística. La que ustedes vieron era a partir del siglo VI, que es la época helenística, ¿vale? Que tiene influencia tracia, influencia persa y ya es una serie. Pero aquí la mujer griega, en el siglo V, en el siglo de los flitas de este, va a cambiar su ropa a la jónica. Y esto, Heródoto nos cuenta una anécdota por qué sucedió. Y es curiosa porque no es real, pero esconde
en realidad una realidad paralela, y es que Atenas entró en guerra con sus vecinos, con un pueblo vecino, los eiletas, ¿vale? Y fueron derrotados en una batalla naval. Hubo una batalla naval monstruosa y los atenienses son derrotados. Cuando regresa, solo regresa un hombre vivo, solo sobrevive un hombre a aquella batalla. Y se pone en medio de la ciudad, ¿vale? Y las mujeres acuden a ver qué ha pasado con su hombre. Este hombre medio moribundo les cuenta que ha sido el único superviviente, que los demás han muerto, ¿no? Las mujeres llenas de rabia y de envidia, porque es el único que ha sobrevivido, se quitan las fíbulas, que eran fíbulas las que sujetaban los estos que tienen una boca larga, y lo matan con las agujas. Tú no mereces haber sobrevivido, sino que tu marido ha muerto, ¿tú qué haces aquí? El hombre moribundo no se puede defender y entre todas las mujeres de Atenas, a través de la aguja, lo matan en el suelo, lo ejecutan, ¿vale? Entonces, pues, el Estado en este momento, el gobierno, tiene que castigar a esas mujeres, porque lo que han cometido es un crimen, ¿bien? Pero no puede ejecutar a todas las mujeres son imprescindibles en la sociedad. Se le va a hacer un castigo moral. ¿Cuál es el castigo moral? Pues quitarle esta vestimenta tradicional, esta vestimenta continental, y obligarles a vestir la vestimenta de las orientales. Para los griegos continentales en este momento, vestir de forma oriental era una vergüenza, ¿vale? No era su tradición, era una tradición extranjera, no la querían. Y los hombres les obligan a ir así. Así justifica Heródoto por qué este cambio de moda. En realidad no es así. Esto es una leyenda muy bonita, que esconde también, pues, bueno, ese punto de tradición, de cómo cambia la tradición, pero la realidad es que Atenas hablaba un dialecto jónico, y que los jónicos, en aquel momento, a finales del siglo VI, son invadidos y son prácticamente destruidos. Y los supervivientes, ¿a dónde van? Pues al sitio de Grecia más cercanas que tienen y donde hablan un dialecto, Atenas. Y poco a poco influyen en la moda de estas mujeres y terminarán imponiendo su sistema de moda, que es la jónica. ¿Bien? Bueno, ya solo voy a hablar del padre. Bueno, pues el padre, como todos los hombres de cierta edad, llevan esta vara, ¿vale? Que es una vara de adulto, de mando, ¿vale? De haber estado, de entrar en la política, de haber servido como ciudadano, y tiene este reconocimiento. Este es el padre que se ha despedido de su padre, y que solían llevar pues una túnica muy ceñida al cuerpo, y que en los momentos pues religiosos se cubrían la cabeza simplemente pues como acto religioso, ¿vale? Así que tenemos al padre, a la madre y él. Bueno, pues es el momento de si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere preguntar algo. ¿No? Sí. Quería preguntarle, porque no me ha quedado claro, el tema de cómo el escudo, cómo el casco aparece en Málaga, la razón. Bien, bueno. ¿Ven por algo? Pues es un hallazgo inusual, porque en una tumba de tipo fenicio, un hipogeo en el suelo, que es como una cámara en el suelo, aparece por primera vez el armamento, pues parece ser crítico, dentro de una tumba fenicia. Los fenicios no tenían la costumbre de enterrarse con su armamento, pero sin embargo este hombre pues sí aparece con una arma de tipo plita. Por lo menos el casco seguro. Luego hay, en la pared hay una mancha circular y un montón de bronce en el suelo, que se supone que pudo haber sido el escudo que estuvo apoyado, y aparece una punta de lanza doblada, ¿vale? Entonces se supone que lo que había ahí era un griego mercenario que luchó con plita, o un fenicio que adquirió armamento plita, o un propio indígena, un propio caletano, que pudo adquirir a través del comercio fenicio armamento de este tipo. Pero es la primera vez que en España aparece in situ un casco dentro de un contexto funerario. El resto de cascos que han aparecido arrojados a los ríos, ¿vale? Es decir, como un sistema religioso simbólico de inutilizar las armas arrojándolas a un dios marino o a un dios fluvial, ¿no? Y esta es la primera vez que aparece un casco enterrado en contexto en un sitio funerario. La primera vez. Y tiene desconsultado a todo el mundo. Todo el mundo se está haciendo la pregunta: ¿qué es lo que hace en el mundo fenicio un personaje con unas características de armamento griego pintar, que no son típicas de aquí de la península? Por eso, en cierta manera, pues nació este proyecto de intentar reconstruir cómo pudo ser, cómo pudo ir armado, ¿vale? Y es lo que hemos hecho. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna curiosidad? ¿No? Bueno, pues con esto damos por finalizado. Muchas gracias por haber asistido y hasta la próxima.
Bueno, comentaros que eso, que a lo que vi llegar un poquito más tarde, que la reconstrucción es esta, ha estado en el Museo de Málaga, provincia de Málaga, ha estado en el de Cádiz, lo quiere Sevilla, lo quiere Córdoba, lo quiere, bueno, el Arqueológico Nacional, se está preparando hasta una vitrina especial para ser itinerante, en exposiciones temporales, porque es que es una obra de arte. Y nada, que muchas gracias a Gabriel, muchas gracias a Iván, a los voluntarios por aguantar ahí el pico, y nada, muchas gracias una vez más.